Muy buenas tardes, bienvenidos a los equipos y bienvenidos a MUCOP 2024. Antes de comenzar les informo que esta sesión va a ser grabada, como ustedes ya lo saben, y también vamos a repasar el día de hoy las reglas de la sesión de esta audiencia. El día de hoy se encuentra con nosotros el equipo Freire como autoridad investigadora y el equipo Alameda 2.0 como el agente económico. Antes de comenzar, como bien les decía, estas son las reglas que se van a llevar a cabo dentro de esta audiencia. La autoridad investigadora tendrá 15 minutos inicialmente para atender su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá otros 15 minutos para plantear también su caso. Al término se concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente al agente económico 5 minutos tendrán de la misma manera para su contrarréplica. Por último, ambos empezando por la autoridad investigadora, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones y una vez que haya concluido la autoridad, ustedes tendrán como agentes económicos 5 minutos también para formular las suyas. Una vez que haya terminado los tiempos, el jurado podrá tener un lapso de preguntas que serán hechas directamente a ustedes para que ustedes puedan contestar. Primero pasaríamos con la autoridad investigadora y posteriormente con el agente económico. Cuando el tiempo de cada intervención esté por concluir, yo se los haré saber, anunciándoles que quedan 2 minutos restantes por cada equipo para que puedan tomar sus supervisiones. Y si alguien de ustedes de cada equipo quiere también llevar un cronómetro para que vayan viendo y checando los tiempos, está bien con nosotros. Se encuentra con nosotros el jurado, que será quien nos está escuchando, y para que los conozcan, por favor, antes de la intervención inicial de cada equipo, les pediría que se presenten y digan, por favor, si son de la licenciatura de Derecho o de la licenciatura de Economía. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Excelente. Si estamos ya de acuerdo y si estamos con todo en orden, por favor, autoridad investigadora, tendría sus 15 minutos a partir de ahora. Perdón, una pregunta. Sí, perdón. ¿Podríamos presentarnos antes de iniciar los 15 minutos? Sí, antes de que empiecen ustedes, se presentará primero el equipo y después hace su intervención de 15 minutos y así ustedes también lo harían, se presentan y después empiezan los 15 minutos. Perfecto, gracias. Por favor, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Kinley, soy de la licenciatura de Derecho. Gracias. Mi nombre es Alberto Velasco y soy de la licenciatura de Derecho. Soy Andrea Fastrich, mi nombre soy de Economía. Yo soy José Benestre, soy de la licenciatura de Derecho. Yo soy Jerónimo del Valle y estudio Derecho. Muchas gracias. Autoridad investigadora, comiencen sus 15 minutos ahora. Hablamos en representación de la autoridad investigadora de la Comisión Nacional de Coordinación. Pero de comenzar, queremos hacer de conocimiento de estos honorables comisionados. Imagínense lo que yo viví hace unas 2 semanas. Me encontraba en mi casa y mis amigos estaban platicando respecto de acudir a Oaxaca a un viaje. Dijeron que ahí pasaban muy bien las fiestas navideñas, que había decoraciones increíbles, que habían muy buenas fiestas, muy buena comida, por lo que acudí a investigar vuelos de avión en diferentes páginas. La primera que acudí fue a Google y al poner mi destino Ciudad de México a la ciudad de Oaxaca, puse las fechas y puse ida y vuelta. No establecí si deseaba yo un equipaje, si yo deseaba algún otro servicio adicional en mi vuelo, y esto fue lo que apareció. La misma página de Google me hizo una comparación entre 4 distintos competidores, en este caso Volaris, Aeroméxico y Aerobús. Al hacer esto, este uso de algoritmos hizo que yo pueda comparar las distintas tarifas, sus distintos precios y sus distintos servicios que ofrece. Gracias a estos buenos algoritmos, que son los que ofrece la tecnología de hoy en día, y como sabemos el derecho se debe de adaptar a la sociedad y a la tecnología moderna, yo pude tomar una mejor decisión estableciendo qué vuelo quería comprar y qué tarifa era la mejor para mí. Este tipo de algoritmos, ¿a quién les va a beneficiar? Primero va a beneficiar a los competidores, porque estos pueden competir entre precios. Ellos quieren competir primordialmente para aparecer en la primera página. Ellos quieren ser el Aeroméxico, el Viva Aerobús o el Volaris, que aparecen en las primeras opciones para que yo lo pueda comprar. Y primordialmente
a lo que buscamos, va a beneficiar a los consumidores. ¿Por qué a los consumidores? Porque gracias a esto ellos van a tener van a tener unos mejores precios, van a tener menor costo de búsqueda, van a recibir ofertas especializadas en bienes y servicios, con fin de que estos puedan tomar una decisión más transparente, una decisión informada y con base en la comparación entre los precios y bienes ofrecidos. Si bien estos algoritmos podrían tornarse en una forma maliciosa de que los competidores los comiencen a usar con un uso indebido. Y prueba al comienzo de la investigación del asunto, queremos comentar que a partir de la publicación de la circular única bancaria publicada en la Gaceta Oficial de Yajalón el 15 de mayo de 2020, fue la que fomentó los puntos de contacto entre los competidores para que puedan realizar este tipo de algoritmos que describimos a continuación. Entrando en los algoritmos y el tema de la evolución primordialmente en este caso, los algoritmos de fijación de tasas de interés por préstamos, siendo el precio en este sentido y para el cálculo de los depósitos, muestran comportamientos de coordinación que reflejan resultados colusivos. Dado que tanto Villaja como BBCY se monitorean mutuamente a través de estos algoritmos en tiempo real y a su vez reprograman este algoritmo de tasas dinámicas, terminan por fijar el precio, en este caso la tasa de interés, por encima del nivel competitivo. En este diagrama del flujo de colusión podemos entender cómo a través del algoritmo se genera este comportamiento. Aquí están los dos bancos. Villaja, que comienza calculando su tasa de interés óptima, refiriéndome al mercado. A partir de este cálculo, establece su propia tasa igual a ese nivel óptimo. ¿Qué sucede? A través de los algoritmos se coleccionan las tasas de interés de los demás bancos que están a su alrededor, en este caso del Banco Central, pero particularmente solamente toma también la de BBCY. Ahora se cuestiona, ¿esta tasa de interés nueva es igual a la del otro banco? En caso de que no sea, entra en una guerra de precios, y este es el escenario ideal para una competencia. Sin embargo, aquí, dado que sí llegan a ser iguales, se reinicia este mismo ciclo y se recalcula este nivel óptimo, y ahora con la información anterior de la tasa previa. Simultáneamente, BBCY colecciona las tasas de interés, en este caso la del Banco Central y la de Villaja, y así establece su propia tasa directamente en función de la otra. Hay factores de mercado que facilitan la colusión, que son en este caso aplicables, y estos factores son una alta concentración de mercado, o sea, un menor número de empresas, una demanda creciente, que se refleja con el ciclo económico que podemos ver en los datos del anexo, y una alta homogeneidad en los productos, que también se visualiza a través de las páginas de internet de estos bancos. También hay altas barreras de entrada al ser un sistema bancario, simetría en las firmas y, por último, alta transparencia en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que ante una mayor visualización de la operación, hay una exigencia por este castigo que se podría denotar si un banco no corresponde con el acto colusorio contra el otro. Entonces esto se vuelve una amenaza creíble, por lo que se mantienen coludidos. A continuación pasamos a cómo se materializa la conducta que estamos describiendo, que describieron anteriormente, en este caso concreto. Es muy sencillo, se materializa a través de los códigos del lenguaje de programación estandarizado. En estos códigos podemos ver cómo están precisamente identificadas las partes y también cómo se refieren la una a la otra. Se podría decir que únicamente se está comparando o está utilizando datos de la otra parte para mejorar, pero lo que salta aquí a la atención es que únicamente está tomando la referencia del otro competidor. Caso curioso en el caso de Villaja, siendo que es el participante con la mayor participación en el mercado. No así con BBCY. Aquí lo que hay es un margen fijo que se mira con otra tasa en lugar de ajustarse con el mercado.
Luego, a continuación, podemos ver cómo está este umbral de coordinación entre ambas tasas de interés, lo que manipula las tasas de interés, siendo que no haya una competencia libre, como lo debería ser, y que no beneficia a los consumidores, sino que son los mismos bancos que fijan su tasa de interés artificialmente para de esa forma ajustar a su beneficio. En el caso de BPCY podemos ver lo mismo, que se está manipulando la información en función de las tasas de Finyaja, siendo que tienen, junto con el mayor participante del mercado, que es Finyaja, una participación muy alta. Y también miden el ajuste de las tasas, tomando en cuenta también el Banco Central y también el BPCY. Y finalmente podemos ver cómo en el código de BPCY también existe este umbral de coordinación para determinar cuál va a ser la tasa dependiendo de la tasa del otro banco del día anterior. A continuación mostraré los efectos de la conducta en el mercado. En principio, derivado de este algoritmo y por ende el que Finyaja y BPCY ajustaron sistemáticamente sus tasas de interés respectivamente y no en función a las condiciones del mercado, se visualizan estos efectos. Primero, la volatilidad mensual en la diferencia de tasas. Se observa que antes de la posible colusión, estas diferencias de tasas de interés entre Finyaja y BPCY y del Banco Central de Nuevo Jalón fluctuaban considerablemente, reflejando un entorno donde estas tasas se ajustaban dinámicamente en función a las condiciones del mercado. Sin embargo, a partir del primer semestre del 2020, la volatilidad disminuyó considerablemente, alrededor de un 20% respecto al promedio histórico, fijando estas variaciones en las tasas a un rango mucho menor para este periodo posterior. También, en lo que se refiere a la diferencia de las tasas de interés por préstamos en ambos bancos respecto a la del Banco Central, ocurrió un comportamiento similar, manteniéndose estable entre el 2019 y el primer semestre del 2020 a un nivel de 7.5 puntos porcentuales. No obstante, a partir de la publicación de la circular única bancaria, se observa un incremento en un lapso menor a 6 meses, donde la diferencia promedio fue de 3 puntos porcentuales por encima del Banco Central por los años siguientes. Asimismo, las tasas de retorno de inversión sin plazo, las cuales reflejan la rentabilidad esperada de una inversión en relación a este capital invertido, muestran una caída bruta de casi 3 puntos porcentuales para el mismo periodo, estabilizándose en un nivel menor, con mucho menor volatilidad registrada, lo que implica una pérdida de eficiencia de estas inversiones. De este análisis de los datos se demuestra que tras la publicación de la circular, por ende del intercambio de información crediticia, ambos bancos dejaron de competir activamente y comenzaron a continuar sus tasas de manera sincronizada. Anuado al anterior, aquí podemos ver matrices de correlación. Estas correlaciones muestran un alto grado de sincronía entre las tasas de Finyaja y de BPCY, mucho mayor de lo que cada uno tiene con el Banco Central, que es su referente principal. Esto hace que se sincronicen de manera casi perfecta, podemos ver el 0.99 para ambas variables. Este patrón sugiere un esquema implícito de coordinación donde ambos bancos se benefician al ajustar sus tasas en función del otro, evitando una competencia en precios que beneficiaría a los consumidores, tal como se evidencia en los anexos 8.2 y 9.2 presentados junto con el segundo desahogo del requerimiento de información. Aquí podemos ver también cómo abajo se divide el periodo 2019 previo a la publicación, su correlación era menor que la respecto al Banco Central de cada uno, de 0.67, y para la tasa de retorno de inversión de 0.59. Sin embargo, a partir del 2020, esta correlación aumenta a un nivel casi perfecto, superando la histórica respecto al Banco Central. Ahora que ya platicamos sobre los hechos, sobre las aspiraciones de viaje de Joseph y un poco de toda la información que viene dentro del expediente, platiquemos un poco de la chamba de la autoridad investigadora, de tipificar la conducta dentro de la ley y los hechos, adecuarlos al tipo que establece la ley.
Nuestros colegas de la Autoridad Investigadora de México afortunadamente publicaron ayer un estudio titulado Algoritmos y competencia económica en la economía digital. Dentro de ese estudio se hace un análisis de los algoritmos donde se presentan los algoritmos como un uso discrecional dependiendo de la intención de las partes y dependiendo del efecto que tengan en el mercado. Para esto sacamos dos jurisprudencias principalmente que son esenciales para entender cómo tipificar este caso en Nuevo Yajalón. La primera, no vamos a leerla toda, dice: para el acreditamiento de la práctica, nota, ambas son jurisprudencias, para el acreditamiento de la práctica monopólica absoluta es válido acudir a pruebas indirectas o circunstanciales. ¿Qué nos dice en general esta jurisprudencia? El agente económico no va a ser lo suficientemente güey como para dejar su acuerdo, su contrato firmado en su oficina, en la oficina del director, para que una visita de verificación se lo saquen en un segundo del cajón. Entonces, es evidente que los agentes no van a tener, por la naturaleza oscura de dicho acuerdo, no lo van a tener, o quizá ni exista, o podemos también entrar en el supuesto de que quizá ni siquiera haya habido una comunicación entre los agentes económicos sin desacatar que eso pueda constituir una práctica. La jurisprudencia más o menos nos dice esto. Y dice: es válido que la Comisión Federal de Competencia acuda de manera primordial a la integración de pruebas indirectas o circunstanciales para tener por demostrada las prácticas. Y dice: dada la oscuridad en que se presentan ese tipo de prácticas, la demostración de su existencia, gracias, constituye una tarea difícil para la autoridad, pues quien la realiza procura ocultar su conducta. Muy claro. Y en esta segunda jurisprudencia nos dice algo muy similar, pero quizá de forma más concreta. Nos dice: la prueba indirecta es idónea para acreditar a través de indicios ciertos hechos o circunstancias a partir de la cual se conoce información para acreditar una práctica monopólica absoluta. Nada más aquí quisiera hacer énfasis en la palabra idónea. No dice es posible acreditar una práctica monopólica absoluta a través de una prueba circunstancial. No dice es idónea, o sea, a través de una prueba circunstancial vas a acreditar una práctica monopólica absoluta. Ahora, platiquemos sobre la prueba indirecta y cómo se materializa en este caso en concreto. Corrimos un red line, un contraste entre los dos códigos que nos presentan en el expediente. Y es claro que estos códigos puede ser que no se hayan hecho en colaboración, pero lo que sí sabemos es que vienen de una planilla común, porque es evidente, si analizas los códigos, tienen exactamente los mismos márgenes, quizá en vez de decir no dice XX, pero al final persigue lo mismo. O dice umbral para determinar, oye, umbral de coordinación, tasa de fillaje inicial, tasa de BBC anterior. Nos vamos a entender desde este contraste entre los dos códigos que están creados a través de una planilla común, y eso es evidente. Aquí está la prueba indirecta que materializa la colusión que estamos alegando y por ende la colusión de la práctica monopólica absoluta. Ahora, ¿cuáles son los efectos del mercado que tiene esto? Pues, y en general podemos hablar que sube las tasas para los competidores, número 1. 2. Los sujetos, ¿quiénes son? Fillaje y BBC. El objeto, que quieren controlar la guerra del precio al establecer la tasa en economía de ya concluí. Perfecto. ¿Ha concluido el tiempo de la autoridad investigadora? Muchas gracias por su participación inicial. Agente económico, por favor, antes de iniciar con su tiempo, les pido nuevamente se presente ante el jurado, indicando su nombre y la licenciatura que tiene, por favor. Buenas tardes, por acá Florencia Gallego, licenciatura de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Gadea, soy estudiante de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Camila Carreño y soy estudiante de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Polex Castel, soy estudiante de Economía. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Meje y soy estudiante de Economía. Antes de iniciar, me gusta ver esa presentación. ¿Estamos bien? Perfecto. Agente económico, inicia sus 15 minutos a partir de este momento. Buenas tardes, honorario tribunal, público presente y comisión. Mi nombre es Victoria Gadea y junto con mis compañeras tenemos representación de Finjaja para efectuar la defensa en contra del dictamen recién pronunciado por la Comisión de Competencia de Yajalón. Antes de dar inicio a nuestro alegato, me gustaría explicar cómo vamos a abordarlo. En primer lugar, vamos a hacer una breve exposición de los hechos del caso. En segundo lugar, nos vamos a referir al mercado relevante que fue emitido por la contraria.
Y en tercer lugar, nos vamos a referir a la desacreditación de las conductas anticompetitivas imputadas a nuestra representada. Sin más que agregar, daremos inicio a la explicación de los hechos del caso. En primer lugar, tenemos al Banco Finchaja, una institución financiera que está representada, que fue constituida en el año 1913, siendo así la institución bancaria más antigua de Yajalón. Actualmente ofrece distintos servicios, tanto dentro de la banca tradicional como dentro de la banca digital. Y durante los últimos años ha mostrado su interés en manifestarse cada vez más en lo que es la banca digital. Así, en el año 2010 empezó a ofrecer servicios a través de su portal web. Luego, en el año 2015 lanzó al mercado su aplicación llamada Filiap, y también comenzó a utilizar en ese mismo año algoritmos para el cálculo de tasas. Actualmente, Finchaja tiene una participación del 26,6% del mercado digital. En segundo lugar, en el año 2020 se efectuó una reforma a la circular única bancaria, incluyendo el artículo 23 El contenido de este artículo consiste en la obligación que tienen todas las entidades financieras de intercambiar entre sí información sobre el riesgo crediticio, estableciendo plazos específicos en el cual tienen que ejercer este derecho. Ahora, la contraria estableció que este artículo pretende facilitar la utilización de los algoritmos y códigos, lo cual no es así. Queremos agregar, su señoría, que Finchaja cumplió estrictamente con la obligación de intercambiar información crediticia con las demás instituciones, siempre y cuando todas las instituciones la hayan solicitado dentro de los plazos establecidos legalmente. Ahora, particularmente, surgió un conflicto entre Trapeza y Finchaja, debido a que Trapeza, una institución financiera que comenzó actividades el 2 de octubre del 2021, tenía plazo hasta el 26 de noviembre para solicitar la información crediticia, pero no la solicitó dentro del plazo. Así, de forma extemporánea y negligente, solicitó la información a nuestra representada el día 1 de diciembre del mismo año. En virtud de ello, nuestra representada rechazó el intercambio de información. Esto tuvo como efecto dos consecuencias. En primer lugar, Trapeza decidió interponer un recurso de queja ante la Comisión Nacional Bancaria, es decir, un organismo técnico, especializado en conocimiento bancario. Y luego de 7 meses de tramitación, este recurso fue rechazado por considerarse infundado. Y sin perjuicio de que Trapeza pudo haber recurrido a esta resolución, decidió una segunda oportunidad. Opuso una denuncia en contra de nuestra representada por la supuesta Comisión de Prácticas Anticompetitivas, ahora en contra de la Comisión de Competencia. Y antes de entrar a desacreditar cada una de estas actuaciones, explicaremos el mercado relevante. Tal como dispone el artículo 67 de la Ley de Competencia Económica, el mercado relevante es el conjunto de bienes y servicios en una determinada zona geográfica que ejercen presión competitiva entre sí. Es decir, hay que analizar dos aspectos. Primero, el mercado de producto, que en este caso son los servicios financieros digitales. El segundo, el mercado geográfico, que en este caso es la República de Yajalón. Luego de definir mercado relevante, me gustaría hablar sobre las barreras de entrada, que, como muchos piensan a la primera, piensan de que las barreras de entrada son altas, ya que se necesitan altas regulaciones para poder operar. Sin embargo, estas barreras de entrada han disminuido con el tiempo con el surgimiento de las fintech, que cada vez necesitan menores costos de infraestructura, capacitaciones, etc., para poder ingresar. Además de los menores costos, las fintech cada vez son más conocidas, como lo podemos ver en el Global Fintech Adaptation Index. Luego de hablar de esto, quiero hablar sobre la concentración del mercado. El índice IHH empeoró 2000, por lo que este mercado no es concentrado, a pesar de las altas participaciones de mercado. Ya mencionando esto, quisiera recalcar que nuestra representada sí encuentra valorable que entren nuevas empresas al mercado. Sin embargo, la mayor competencia no puede poner en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Es decir, las firmas entrantes deben ser responsables al entrar y solicitar los plazos y solicitar la información en el debido plazo. De otro modo, se pueden perjudicar hasta los mismos consumidores, como lo hemos visto en quiebres de varias fintechs como Synapsis, Insure Capital, Wirecard, etc. Todas estas empresas tienen algo en común, que fueron irresponsables en su gestión financiera. Por este sentido, Trapeza, al solicitar la información de manera tardía y representada, no se la entrega, ya que encuentra que es irresponsable. De otro modo, los consumidores pueden ser perjudicados, tal como lo que podemos ver en papers como Fintech Entry and Credit Market Competition. No podemos omitir la controversia que dio origen al caso. Respecto de las conductas imputadas, la primera es la infracción al artículo 23 de la Circular Única Bancaria. La supuesta infracción ya fue resuelta por la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, por lo tanto, el tribunal no debe pronunciarse al respecto.
En el caso de que se pronuncie sobre los hechos, estaría incurriendo en una doble validación. Incluso puede llegar a una incongruencia interpretativa. A modo de respaldo, en el año 2004 surge el caso Trinco en Estados Unidos, en que la Corte Suprema estadounidense resuelve que es importante que este tipo de conflictos sea resuelto por un regulador sectorial en lugar de la competencia judicial directa en mercados regulados. Por lo tanto, en este caso, el único órgano facultado para resolver el conflicto de interpretación del artículo 23 ter de la CUP es la Comisión Nacional Bancaria de Yajano. Sin embargo, sus señorías, si estiman conveniente que el tribunal es competente para resolver este conflicto, nos remitiremos a desacreditar las prácticas relativas restrictivas a la libre competencia. El artículo 23 ter de la CUP señala de que las instituciones bancarias deben intercambiarse información crediticia, pero otorga un plazo. Finjaja le otorga esta información crediticia a las demás instituciones financieras y las demás instituciones financieras le otorgan esta información crediticia a Finjaja, debido a que se solicitó dentro del plazo. Por lo tanto, la negativa de entregar la información a Trapesa no es injustificada, es más, nuestra representada de estricto cumplimiento de la norma. Ahora bien, el regulador sectorial estableció un plazo específico, por lo tanto, debe cumplirse. En el caso de que el tribunal acceda a esta denuncia, estaría vulnerando el plazo y permitiendo que la información crediticia se solicite en cualquier momento. Cabe recordar que la información crediticia no es cualquier información, es información sensible. Incluye historial de pago, deudas, embargos, incluso demandas judiciales pendientes. Por lo tanto, el cumplimiento del plazo se exige para proteger la privacidad de los consumidores. Ahora, nos parece incoherente que Trapesa se busque lavar las manos atribuyéndonos la responsabilidad de su mal actuar. La confianza, la seriedad puestas en la banca son la única respuesta y son características de las cuales carece Trapesa. Por lo tanto, Trapesa no ha sido negligente con los plazos, poniendo en peligro la confiabilidad del mercado. Su señoría, imagínense ustedes son clientes de Finjaja y se enteran que se está entregando la información crediticia a una empresa fintech la cual no es capaz de cumplir con estándares mínimos para solicitar información. ¿Qué confianza le generaría a ustedes este mercado? Yo personalmente dejaría de confiar. Tercer punto, la información crediticia de Finjaja es sustituible. Honorable tribunal, pongámonos en la situación en que ustedes son una empresa que controla la única línea ferroviaria de una ciudad. En este caso, se debe permitir que los competidores accedan para que se compita en un plano de igualdad. La línea ferroviaria no es sustituible, pero la información crediticia sí es sustituible. Existen otros agentes que pueden reproducir el insumo, Big Data, sistemas de registros públicos, incluso agencias de informes crediticios. Por lo tanto, le pregunto a la comisión, ¿la información crediticia de Finjaja no es reproducible? Aquí existe un ejemplo, una agencia de informe crediticio, específicamente Equifax. Además, Trapesa ha estado operando durante 3 años en el mercado sin esta información crediticia. Es más, en su denuncia se autodescribe como una empresa de buena actuación. Entonces, ¿quién le impide competir? Por último, no existe abuso de posición dominante por las razones señaladas anteriormente por mi compañera. Algunas han disminuido las barreras de entrada. Finjaja cuenta con un 26,6% de participación en el mercado, por lo tanto el otro 73,4% está dividido en las diversas instituciones bancarias. La segunda conducta imputada, respecto a la colusión entre Finjaja y BBCI. El artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalo señala que se requiere un acuerdo, ya sea por medio de un contrato, convenio, arreglo o combinaciones entre agentes económicos. Por tanto, le pregunto a la comisión, ¿dónde está ese contrato, convenio, arreglo o combinaciones? La colusión requiere coordinación y cooperación. Nuestra representada desacredita la existencia de una colusión, debido a que existe una conducta racional y unilateral, una voluntad libre de adaptar las variables competitivas a la competencia. Esto se llama paralelismo consciente y está respaldado por el equilibrio de los. Reitero, ¿cuáles son las pruebas concretas que acreditan la existencia de colusión? Por último, en un mercado tan competitivo, una colusión es insostenible, ya que un tercer agente puede poner los precios más bajos y los clientes se desplazarán hacia ella. ¿Cómo se explica entonces la supuesta colusión entre Finjaja y BBCI? No existen incentivos, una colusión nunca alcanzaría un equilibrio en este mercado. Para poder desacreditar de mejor manera por qué no existe colusión, e incluso tácita, es clave entender nuestro código. Aquí lo podemos ver claramente. Primero, quiero señalar los factores claves que utiliza nuestra representada para poder configurar su código. Aquí son 3.
Primero, la tasa de Banco Central de jalón, la cual es un referente para todo el mercado financiero y además es una tendencia. Además, una tasa de un competidor, la cual se utiliza BBCI, y esto es una media estrategia competitiva. Por último, un factor de ajuste interno, el cual utiliza Injatra en torno a su tasa y que personaliza él. Además, podemos ver que se fijan márgenes, los cuales también son personalizados por Injatra y que nos ayudan a dar una adaptación de las tasas a las condiciones del mercado. Además, se toman las tasas del día anterior de tanto Banxico y BBCI. Por ende, se toman precedentes. Estos márgenes utilizados no han sido cuestionados por la regulación de jalón y estos han sido utilizados desde el 2015. Ahora, hablemos de la configuración diaria de la tasa. Injatra toma la tasa de Banxico, le suma un margen y luego ajusta según lo que hizo BBCI. Y además ajusta con respecto a su propio factor. Aquí no hay convergencia absoluta, aquí existe un margen, aquí existe un ajuste propio el cual da una condición que Injatra carece, colusión. Aquí no hay colusión, aquí hay divergencia de tasas. Las tasas que se ponen diariamente consideran distintos factores. Aquí también podemos ver la fijación de tasas para el mercado de inversiones, los mismos precedentes. Las tasas, tanto de Banxico como de BBCI, la fijación de márgenes y la configuración diaria de tasas, con respecto a los márgenes. Ahora, hablemos de la evolución que han tenido estas tasas. Por una parte, podemos ver las tasas de préstamo e inversión, siendo la línea más delgada la de Banxico y la más gruesa de BBCI y Injatra. Es un mercado competitivo. Las tasas tienen que ser parecidas. Están compitiendo. Pero para desacreditar esta colusión es clave tomar la desviación, que es un parámetro que nos señala si es que existen tendencias y coordinaciones. Y aquí, ¿qué podemos ver? Que hay múltiples desviaciones y no solamente una vez, sino multiplicidad de veces durante todos los años, desde 0 hasta 0,7% de diferencia entre las tasas. Incluso, 1% de desviaciones hay 1.683 veces y 5% de desviación hay 1.199 veces durante todos estos años. Y las desviaciones son estas fluctuaciones que van hacia arriba y hacia abajo. Esto nos acredita decir dos cosas. Por una parte, que estos factores de ajuste del mercado se van personalizando de manera consecutiva para adaptarnos al mercado. Y segundo, no hay acreditación de colusión, dado que si hubiera colusión y tantos estilos ya hubiera acabado el acuerdo producido y un castigo por el empleo. Otra parte, importante señalar las eficiencias que existen en los algoritmos en el mercado de la banca. Incluso la OCDE ha señalado sus beneficios en el informe del 2019 Hello World, en donde destacan la optimización de procesos, el mejoramiento de toma de decisiones y rapidez para poder responder al mercado, y además cómo estos algoritmos pueden ayudarnos a modelar y simular las versatilidades que ocurren. Y por último, la legalidad del algoritmo. Esto no ha sido cuestionado por la legislación y por ende es ilícito. Además, estos algoritmos han sido utilizados tanto por bancos centrales como la FED, el Banco de Inglaterra, Banco Popular de China y comerciales, tanto como JP Morgan, BBCA e incluso Banco Santander. Por ende, aquí, gracias a este código, podemos ver que no hay colusión tácita. Es una estrategia meramente estratégica y competitiva en un mercado altamente competitivo como lo vimos antes. Y además, los algoritmos es una respuesta ante la innovación y las tecnologías que existen en el mundo. Por todo lo anterior, su señoría, solicitamos que se rechace el dictamen en todas sus partes. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico. Autoridad investigadora, le cedo la palabra y les recuerdo que tienen 5 minutos para su derecho de réplica, el cual inicia a partir de este momento. Gracias. Su señoría, los hoy denunciados en primera instancia hablan de que la circular única bancaria les estableció la obligación de compartir información. Aunque haya sido así, la COFECE en el 2015 estableció un criterio que, aunque el intercambio de información se realice por mandato de alguna investigación vigente, podrá ser investigado.
cuando se estime que los agentes económicos rebasan el deber de intercambio o cuando a partir de ellas se generen conductas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica del respectivo país. Por ende, aunque tendrían la obligación de compartir esa información, este tan solo fue el punto de contacto que hizo que se empiecen a comunicar y coaligar para la publicación de estos algoritmos maliciosos. En segunda instancia, atacan que señalan que el conflicto es entre Trapeza y Filiad, lo cual no es verdad, dado que esta autoridad está denunciando hoy acá una práctica monopólica absoluta por fijación de precios a través de algoritmos, pero en caso de que se considere lo contrario, el hecho de no compartirle información a Trapeza igual constituye una violación, dado que, aunque la solicitud haya sido presentada extemporáneamente, es una violación a la libre competencia, porque si es analizado el plazo de 40 días para la solicitud de información que establece la CUR, se desprende que está alejado de cualquier lógica jurídica porque le están privando de algún insumo esencial, un insumo esencial con el que no puede vivir, aunque digan que estamos operando de esta forma y que esta información es sustituible, no es verdad, está alejado de cualquier fundamento, porque no es sustituible, sí, tenemos sus tasas, pero no podemos tener su número de pagos, de impagos, de tasa de morosidad, no conocemos el margen inicial que se muestra en el algoritmo del cual sacaron todas estas informaciones. Por ende, el argumento de que establecen los hoy denunciados en decir que es información no sustituible carece de sentido. Y que las tasas sean parecidas es una cosa, pero que se calculen con márgenes privados y que todos los demás competidores no puedan tener acceso a ello y no con las fluctuaciones del mercado, constituye una violación. Aunque esta autoridad hoy está acusando por una práctica monopólica absoluta, no por una desviación del mercado. Asimismo, queremos comentar que, dados los porcentajes de participación de mercado que ustedes les hicieron el favor de compartir, la concentración de mercado no se mide por el número de empresas, sino por el índice Herr-Fischer-Himmelb, el cual, si es mayor a 1800, se considera un mercado altamente concentrado, como lo es en este caso. En segunda instancia, existen incentivos a coludirse, dado que, a pesar de la tentación de bajar el precio, se mantiene con todo el poder de mercado. Por lo que en este caso, al ser un juego dinámico, como se establece en la teoría, donde es repetido infinitamente, dado que este se establece cada día, es sumamente dinámica el establecimiento de precios. Entonces las firmas, claro que tienen incentivos a mantener el precio artificialmente alto. 2 minutos. En tercera instancia, el margen fijo se ve en el código que también nos mostraron, donde, en primer lugar, solamente se utilizan el argumento del Banco Central y del otro banco respectivo en lugar de usar los otros. Y en tercer lugar, que se monitoree no es para nada ilegal, sino que hay una evidencia de un margen fijo que es exclusivamente con el otro, con la variable que decía de ajuste factor, en lugar de que se ajuste según el mercado. También la volatilidad disminuyó casi un cuarto de desviación estándar en un promedio de 6 meses, por lo que, ¿dónde está la pregunta de si la volatilidad aumentó? Y para reiterar lo anterior, esa relación fija entre las tasas refleja este acto corrosivo. Y ya por último, esta autoridad investigadora no omitió definir el mercado investigado. El mercado investigado lo definió en el momento en el que publicó el inicio de la investigación en el diario oficial de Nuevo Yajalón. Y además existe jurisprudencia que los hechos que constan en páginas web como es el diario oficial de Yajalón constituyen hechos notorios por los que no se tiene que refrendar. Y por último, nada más aunar en que nosotros no nos estamos pronunciando sobre la ilegalidad o no de la circular única bancaria. Sabemos que nosotros no somos la autoridad para pronunciarnos de si la circular única bancaria debe o no funcionar. Lo que nosotros sí podemos pronunciarnos es que la circular es un punto de contacto entre competidores, lo cual por sí mismo es un foco rojo. Siempre los puntos de contacto entre competidores son un foco rojo y como estableció mi compañero, la guía sobre el intercambio de información de la COFES establece que sí se puede determinar o sí se puede, aun cuando por mandato de ley se intercambia información entre competidores, establecer una práctica anticompetitiva. Ha concluido su tiempo. Muchas gracias. Agente económico, tienen 5 minutos para su derecho de réplica. Les recuerdo, son 5 minutos. Inician a partir de este momento. Muchas gracias. Para dar inicio a esta dúplica, me gustaría establecer que la Comisión
ha estado todo el tiempo repitiendo los mismos argumentos sin lograr desacreditar nuestra defensa, y por lo tanto esta norma sí se esforzará por contraargumentar cada uno de los puntos que ellos han sostenido. En primer lugar, nos pareció excelente la introducción que ellos hicieron respecto del mercado de aerolíneas, porque claramente así funciona el mercado. Se fijan los precios, ustedes se fijaban los precios, eran parecidos entre las distintas marcas. Y además, claramente, el mundo está cambiando y la incorporación de algoritmos es algo cada vez más utilizado. Por su parte, el artículo 23 ter, a diferencia de lo que establecieron ustedes, es que establecen la obligación de intercambiar información crediticia. Y entraría más en discusión sobre este punto, pero acaban de reconocer que ustedes son incompetentes para pronunciarse sobre este aspecto. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña acotación, y es que la información crediticia no constituye información, una fuente de insumo esencial, porque esta sí tiene sustitutos. En primer lugar, y tal como mencionó mi compañera, existen los Big Data, también los sistemas de registros públicos. Por último, las agencias de informe crediticio. Y tal como demostramos, mostramos un ejemplo de la empresa llamada Equifax, la cual permite no solamente acceder a la información crediticia, sino que constata la confiabilidad de los usuarios, lo cual facilita de cierta manera la tarea de las instituciones de calcular el riesgo crediticio. Entonces, al haber sustitutos, no constituyen un insumo esencial, y por eso mi representada no tiene la obligación de compartirlo, porque no existe ni siquiera un monopolio sobre estos bienes, sino que todas las demás instituciones financieras tienen información del riesgo crediticio y ha sido compartido porque las han solicitado dentro del plazo. En segundo lugar, queremos referirnos a los factores que facilitan la colusión que se refiere a la contraria. En primer lugar, establecieron que existe una alta concentración de mercado. Y claramente nosotros estamos de acuerdo que la concentración de mercado se calcula a través del índice IHH, lo cual se establece en el artículo 68 de la Ley de Competencia de Chapalón. Donde nosotros calculamos este índice, arroja un resultado de 1.700, lo cual no permite determinar que existe un mercado concentrado, porque por lo tanto, no solamente por el índice IHH, sino que también al existir una gran cantidad de competidores, que son más de 20, y al existir cada vez menos barreras de entrada en este mercado, tal como explicaron mis compañeras, se puede concluir que el mercado es altamente competitivo. Por eso, no es posible acreditar la supuesta existencia de un monopolio entre mi representada y BBCI. Además, ¿por qué pretenden mencionar a BBCI siendo que no se encuentra presente en este momento? Nosotros sostenemos fielmente que no existe un acuerdo colusorio. Y a la contraria, no ha sido capaz de demostrar el motivo por los cuales asumen que existe una colusión. Es más, al alegar los hechos de que existe una colusión, son ustedes mismos los que tienen la carga probatoria de demostrar cuáles son los elementos que permiten comprobar esa supuesta infracción. Es más, la comisión cuenta con facultades intrusivas, es decir, pueden incautar llamadas telefónicas, correos, incautar las sucursales comerciales, pero no han encontrado nada. Entonces, ¿dónde está la colusión? Además, hablan de los algoritmos como una prueba indirecta, señalando jurisprudencia que pretende sustentar esto. Sin embargo, tal como ha repetido la jurisprudencia y la doctrina muchas veces, las pruebas indirectas, tanto como los indicios y las presunciones, son insuficientes para acreditar la existencia de una colusión. Se requieren de pruebas directas. Esto se puede explicar también del caso Amazon, que surgió en Estados Unidos en el año 2017, en el cual la empresa utilizaba algoritmos para fijar sus precios, basándose también en los precios de la competencia. Y la Corte Suprema resolvió que los algoritmos no constituyen ni una colusión tácita y que el ajuste de precio basado en competidores es una práctica común en todo mercado. A continuación, mi compañera explicará si es que ustedes estiman que los algoritmos constituyen una prueba directa, ella acreditará que tampoco se puede presumir lo siguiente. La Comisión nos cuestiona el umbral de coordinación. ¿Pero qué es un umbral de coordinación? Es la diferencia entre tasas de Fincaja y BBC. O sea, nuevamente un margen. Un margen, una diferencia que hace que nuestras tasas no converjan. Y además este margen está manejado por ajustes de factores propios, los cuales nosotros adecuamos según la adaptación al mercado. Además, si este margen está cerca del DCI, efectivamente lo dejamos, pero esto es una mera estrategia competitiva. Ningún banco va a cambiar de manera brusca su tasa para que el consumidor se desplace hacia su competencia. Y en caso de que el margen sea grande, lo adapta según el Banco Central. Por otra parte, ¿por qué BBCI? Bueno, BBCI es porque es un competidor directo, tenemos segmentaciones de mercado similares, mismos servicios y además dirigimos al mismo público. Por otra parte, analizamos los costos. BBCI tiene sus tasas libres y fácil acceso, está en su obligación. Y a ver, ya ha concluido su tiempo.
Muchas gracias. Antes de la siguiente etapa, le pregunto a ambos equipos, a la autoridad y al agente económico, si requieren nuevamente sus presentaciones para que nos puedan ayudar a tenerlas listas. Y nosotros sí, por favor. ¿Agente también? También. Perfecto. Gracias. Muy bien. Iniciamos con la etapa de conclusiones. Para ello, autoridad, tienen 5 minutos que inician a partir de este momento. Gracias. Aquí podemos ver en el código, como ustedes ya mencionaron, que en esta función de acá, el if se puede evidenciar primero que hay una coordinación, este umbral de coordinación que se menciona explícitamente en el código que ustedes redactaron, junto con BDCY, que con BDCY existe este umbral de coordinación para determinar qué acción van a tomar cada día respecto a si lo óptimo del mercado, de acuerdo con el equilibrio de Nash, es superior o no a este umbral. Y esto es evidencia de colusión porque lo manipulan en lugar de ajustarlo según el mercado. También mantienen como variable fija ese umbral explícitamente y lo usan para determinar sus acciones, o sea, la fijación de las tasas diarias, dependiendo si if la diferencia entre la tasa del otro y la suya inicial, que es la óptima según el mercado, es menor que el umbral acordado, como ahí dice acordado, entonces la establecen de acuerdo al margen fijo. Pero B, si no es menor, ahí se observa con el else, entonces la reajustan de esta manera con un proceso loop. ¿De qué tan rápido se ajusta observando a quien viaja? También podemos hacer énfasis en que ustedes mencionan cómo no se debe cambiar la tasa de manera bruta. Sin embargo, aquí se puede ver la diferencia cómo se hace no solo de manera bruta, sino en un periodo menor a 3 meses, cómo aumenta en 3 puntos porcentuales. Esto, para el consumidor, implica una pérdida de peso muerto, que significa que hay un número menor de transacciones beneficiosas que se realizarían en condiciones de competencia perfecta. Este hecho simplemente refleja una menor eficiencia en el mercado, ya que el bienestar social general disminuye. Los consumidores pierden más de lo que los productores, siendo ustedes, ganan al elevar los precios, lo que resulta en una pérdida neta del bienestar. Primero, quisiéramos ahorita que traer una colación el criterio del DOJ y la Autoridad de Competencia de Estados Unidos. Quisiéramos aunar en un documento que publicó hace menos de un mes, el Statement of Interest contra las empresas que se dedican a la producción de cuerpo. En este refuerza su argumento en contra del intercambio de información, no su argumento, sino el DOJ, contra el intercambio de información, donde establece que el intercambio de información per se, sin necesidad de demostrar un acuerdo, constituye una violación a la sección 1 del Sherman Act, que constituye las prácticas monopólicas absolutas. En este mismo dice que el intercambio de información por sí mismo es una acción concertada. Una acción concertada es lo necesario para probar una práctica monopólica absoluta, que en México el artículo establece un acuerdo, una coordinación. Eso es una acción concertada que en sí mismo el intercambio de información representa. Y ahorita que trajeron a colación un precedente de Amazon, pues hablemos un poco del precedente de Amazon, en el cual el DOJ castigó a los vendedores de pósters en Amazon porque establecieron algoritmos coordinados entre sí para fijar los precios que estaban estableciendo dentro de Amazon Marketplace. Por ende, la autoridad investigadora define que existen los elementos objetivos suficientes para entablar la conducta prevista en el artículo 62, fracción primera, constitutiva en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios que son ofrecidos o demandados al mercado por parte de Finjaja al haber coludido con BBCI a través de la materialización de los respectivos códigos. Por último, queremos mencionar que todo esto se ve a través de las pruebas indirectas. Aunque digan que no es suficiente, la Comisión Mexicana estableció que, dado que estas prácticas monopólicas absolutas se realizan en la oscuridad, se pueden probar en indicios o pruebas circunstancias que, relacionadas y conectadas con los hechos, pueden llevar a concluir razonablemente la existencia de la colusión, como
aplica en el presente asunto, dado que se materializa a través de los algoritmos y el intercambio excesivo de información por parte de los hoy denunciados. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, autoridad. Tenemos todavía 40 Perdón. segundos. Sí, perdón. Nada más queriendo reiterar que en este sentido es completamente irracional un comportamiento histórico donde se observa que la correlación del movimiento de tasas respecto al Banco Central previo a este anuncio era superior respecto al Banco Central, que entre los mismos bancos. Sin embargo, a partir de este anuncio, esta variable y este parámetro se ve cómo cambia de 0.67 a 0.99. Esta es una correlación perfecta y es completamente irracional que funcione de esta forma. Muchas gracias, autoridad. Ha tenido su tiempo para la presentación de sus conclusiones. Muchas gracias. Agente tiene 5 minutos para la presentación de sus conclusiones, que dan inicio a partir de este momento. Bueno, a partir de lo expuesto por mis compañeras, es posible señalar como primer punto el mercado relevante. El mercado relevante es el mercado de servicios financieros digitales dentro del territorio de la República de Yajalón, no como ha señalado la Contraria constantemente de México. Este mercado se caracteriza por su alta competitividad. A pesar de la existencia de barreras de entradas naturales, principalmente derivadas de la estricta regulación vigentes, estas han disminuido considerablemente con el ingreso y la expansión de las empresas fintech en el mercado, tal como se puede demostrar con el ingreso de Trapesa en 2021 a él. Este dinamismo y competitividad también queda claramente reflejado en el índice de concentración IHH, que es inferior a 2.000 puntos, y tal como lo señala el compendio legislativo de Yajalón, es un mercado poco concentrado. Que sea un mercado poco concentrado significa que existe una alta competitividad, que hay muy pocos riesgos de que existan conductas restrictivas a la libre competencia y que se hagan ahorros y beneficio para los consumidores. Como segundo punto, me referiré a la competencia de este tribunal. Esta parte considera que este tribunal no es competente para conocer este caso y por lo tanto no le corresponde pronunciarse. Sin embargo, si el tribunal sí se considera competente para conocer el caso, le daremos a conocer los siguientes puntos. Como tercer punto, la no entrega de información por parte de FINYAJA. No puede considerarse que esta comisión sea una práctica restrictiva a la libre competencia, ya que tal como se ha argumentado a lo largo de todo este alegato, esta es una información sustituible, utilizándose otras fuentes como el Big Data, las agencias de informes crediticios y los registros públicos, lo que se refleja además en los 3 años que Trapesa lleva operando en este mercado sin la información crediticia. Como cuarto punto, debemos mencionar que FINYAJA ha cumplido de manera diligente con la obligación de compartir información a todos aquellos agentes económicos que se lo hayan solicitado dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. Conducta responsable, en diferencia de Trapesa, que no ha podido solicitar la información dentro de los plazos establecidos por la normativa y, al hacerlo, lo ha incurrido en negligencia. Honorable tribunal, si Trapesa hubiese solicitado esta información 5 días antes de lo que lo hizo, no estaríamos en esta instancia. Además, su incumplimiento pone en peligro la confiabilidad del mercado, ya que, como establece la COFESE, el uso de datos va más allá de obtener más y mejores productos o servicios, sino que también impacta en la privacidad de la información de las personas. No olvidemos que en este caso, además, la información es de carácter sensible. Como quinto punto, podemos abordar la corrupción. Se debe desestimar de manera categórica la imputación de una práctica colusoria, ya que no es de nuestra representada y de la entidad BBCI, ya que la contraparte no ha sido capaz de acreditar la presencia de coordinación y cooperación. No hay acuerdo, no hay convención, no hay correo, no hay llamada telefónica. Su discurso se ha basado que solamente en dichos, pero en ningún hecho. Además, el artículo 23 obliga al intercambio de información, pero ello no tiene nada que ver con la corrupción y los algoritmos, como señaló la contraria. Como último punto,
es importante resaltar que el ingreso de las empresas fintech al mercado digital ha permitido su evolución aumentando la competitividad, lo que les ofrece oportunidades para empresas que tengan la potencialidad de facilitar el acceso, estimulando el crecimiento económico y el aumento del crédito. Sin embargo, su señoría, debemos recordar que este proceso debe ir de la mano de la responsabilidad. El fomento de la competencia no puede ocurrir a cambio o a expensas de la estabilidad del mercado y del bienestar de las personas. Es fundamental que a medida que vayan ingresando nuevos actores al mercado, lo hagan con seriedad, con solidez y, como ya mencioné, con responsabilidad. Un mercado sin estas garantías no puede poner en riesgo solamente a las empresas como a Finviaja, sino que también a los competidores y también a las familias y a la sociedad en su conjunto. Honorable Tribunal, el objetivo de Finviaja nunca será frenar la entrada de nuevos actores y tampoco delimitar el crecimiento a las empresas fintech, sino que siempre a garantizar que este avance sea seguro y que beneficie a la comunidad en su totalidad. Por todo lo anterior, solicitamos el rechazo del dictamen emitido por la Comisión en todas sus partes. Para concluir, queremos realzar que la correlación no implica causalidad, un principio clave en la economía. Además, no hubiera sido raro si Finviaja no hubiera utilizado una estrategia competitiva, o sea, fijado sus tasas sin precedentes en el mercado, porque eso sí hubiera indicado posición dominante y fijación de tasas a su poder. Gracias. Justo ha concluido su tiempo. Muchas gracias, agentes. Muchas gracias, autoridad. Les agradezco que se hayan conducido hasta este momento con esta seriedad y con este respeto hacia sus pares, y les invito a que sea de esta misma manera cuando el jurado les emita las preguntas correspondientes. Dicho esto, iniciamos esta etapa. Le pregunto al jurado si tienen alguna pregunta que hacer, y por favor, si se lo pueden indicar de primera instancia, si la pregunta va dirigida a la autoridad o a la gente contable. Sí. Gracias. Esta pregunta va para el agente económico. En la explicación del caso hablaban respecto de la existencia de deficiencias por el uso del algoritmo. Si la práctica estaba vista desde el punto de vista de una función, ¿qué efecto tendría esas deficiencias en la realización de la función? ¿O cómo se podría desestimar la imputación de la función por estas deficiencias? Primero que todo, nosotros sabemos que no hay corrupción. Y acá es clave entender cómo se ha procedido para sancionar la corrupción tácita por el uso de algoritmos, y este texto es del lado pero también señala que va dirigido a mercados financieros o utilización de algoritmos, pero para el servicio público. O sea, que incluso para el servicio público es una recomendación. Por otra parte, la corrupción tácita, por ejemplo, de las tasas Libor, es un ejemplo clave que queremos citar. Aquí se utilizó los algoritmos y hubo corrupción tácita, pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que encontró la investigación y cómo finalmente se vieron corruptivos estos algoritmos y no un beneficio para la sociedad? Lo que pasó allí y lo que encontró la FED en 2014, en este caso, al investigarlo nuevamente, es que hubo algo clave. Utilizaron las tasas del mismo día. Las tasas del día son fijadas ese día. ¿Cómo voy a saber yo qué tasa está poniendo mi rival si al mismo tiempo me está fijando? Y ese punto clave de tener las tasas del mismo día de mi rival dio cuenta a la FED y al tribunal de que aquí había corrupción tácita. En nuestro código se pudo observar que además de tener BTCI como precedente de su tasa del día anterior, y porque nosotros lo consideramos como un competidor directo, porque es de tercer mayor participación, pero no solamente eso, porque tiene el mismo segmento, tiene el mismo público objetivo, tiene los mismos servicios, por eso lo utilizamos, y porque además su tasa es libre. Muchas gracias por su pregunta. Respecto a este punto y complementando con lo que acaba de decir mi compañera, nosotros entendemos que dentro de la normativa de libre competencia existe una norma que permite como bajar la responsabilidad a las infractores de la ley de competencia siempre y cuando demuestren que ellos han generado deficiencias en el mercado. Entiendo que tu pregunta está dirigida a esa norma, ¿no es cierto? Correcto.
Nosotras cuando hablamos en nuestra presentación de las eficiencias que se dan por los algoritmos, no nos estamos refiriendo específicamente a eficiencias que aumentan la competitividad en el mercado, sino que estamos refiriéndonos a una estrategia económica para poder generar eficiencias dentro de nuestra empresa. Por lo tanto, nosotras nunca vamos a mantener una postura que de cierta manera admita una responsabilidad por prácticas colusorias. Nuestra primera postura es desechar toda práctica colusoria. Por lo tanto, sus señorías, no nos sentimos en la necesidad de tener que demostrar la existencia de eficiencias en el mercado. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para la investigadora. Dado que la formulación de la imputación no toca en el tema de abuso de dominancia, lo voy a dejar fuera porque están centrando en corrupción, así como en la defensa. Entonces, lo que les quiero preguntar, primero dar una idea y hacer una pregunta del planteamiento de su caso. Para mí, una cuestión es si se configura la conducta o no, y otra cuestión es si tienen material para probarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces se sabe de un acuerdo colusorio, pero como no hay evidencia directa para probarlo, se echa mano de la evidencia indirecta, ¿no? Los quiero saber si en el planteamiento de ustedes consideran que hubo paralelismo consciente y si en su lectura de la ley de competencia de Yajalón creen que esto es ilegal o no, o si hubo un acuerdo realmente, no sé si se materializó, pero lo quieren acreditar con evidencia indirecta. Entonces quisiera ver cuál es su planteamiento y muy concreto cuál es la imputación que hacen al equipo que está en ustedes. Muchas gracias. Sí creemos que existen los elementos objetivos suficientes para determinar que hubo un paralelismo. Es decir, cuando presentamos en control de cambios ambos códigos, nos damos cuenta que ambos códigos son tan parecidos que te permite concluir que hubo un formato el cual adaptaron, y justo esto es un precedente que hace el DOJ en una presentación donde dice, a ver, si tú tienes dos algoritmos, busca no se les haya ido un error de ortografía. Si se les pone un error de ortografía a los dos, oye, o si de repente entablan una parte del código de la misma forma, hay indicios, es decir, hay indicios, y para concluir esta parte, para determinar que sí hubo un paralelismo y un entendimiento de las partes para determinar ese código. Ahí se materializa la práctica monopólica absoluta. Entonces, derivado de la pregunta, nada más para ver que haya abarcado todo, ¿se configura la conducta? Sí se configura la conducta establecida en el 62, fracción primera, consistente en fijar precios, en este caso fijar las tasas. ¿En virtud de qué? Del código. ¿Hay paralelismo? No, sí hay paralelismo porque hay un entendimiento para la configuración del código. Y luego, para la otra parte de la pregunta, y un poco reflejado a la primera pregunta de si se puede desestimar la colusión por eficiencias, la práctica monopólica absoluta, por cómo está redactado el artículo en el compendio legislativo de Nuevo Yajalón, establece que se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia. Por ende, podemos concluir que dentro del compendio normativo de Nuevo Yajalón no entra dentro del ámbito de la norma poder alegar posibles eficiencias de una práctica monopólica absoluta, como sabemos que en otras jurisdicciones se puede hacer. Muchas gracias. Perdón, para dar paso a llevar nada más una duda con relación a eso. Si su planteamiento del caso sobre colusión, platicaron y analizaron el índice Herfindahl-Hirschman, entonces quisiera ver su idea cómo juega el índice Herfindahl-Hirschman o cómo juega si es dominante o no el imputado en su acusación de la colusión. Y obviamente a la luz de la ley. Este índice lo que refleja es pues básicamente la concentración de mercado. Una alta concentración se considera superior a 1800 medido con unidades de índice. Eso quiere decir que no importa si el mercado tiene 5, 6 o 15 firmas, este índice lo que mide es la participación de cada una de ellas y se refleja entonces esta concentración. Ellas mencionaron cómo su índice es ligeramente menor a este umbral. Sin embargo, hay reciente literatura, de hecho economistas bastante publicados, cómo analizan cómo este umbral puede disminuir y puede tener un rango de error suficientemente amplio como para que se pueda cuestionar su validez. Ellos dicen que eso depende del contexto de mercado.
En un mercado, como mencionan, que es tan transparente como debería ser, este umbral tiende a disminuir o tiende más bien a existir este margen de error superior. Es por esto que se puede dar a entender que hay una alta concentración en este mercado. Ahora, todo esto para dar a explicar cómo en un escenario de alta concentración se puede facilitar la colusión. La colusión se puede incentivar por unos mayores beneficios a través de un precio de mercado que está colocado de manera artificial superior al costo marginal. Cuando el precio es igual al costo marginal, se evidencia un entorno competitivo de competencia perfecta, el cual evita a todo costo una pérdida de peso muerto y minimiza los beneficios para el usuario. En este caso, se observa cómo incrementa en 3 puntos porcentuales esta diferencia de las tasas de interés, lo que incrementa el costo de adquisición de liquidez para el usuario. Esto minimiza la accesibilidad al crédito para las personas. Entonces, esto es una evidencia de cómo se perjudica este bienestar del usuario a partir de la publicación de información y este contacto de información. La alta concentración lo que permite es facilitar un escenario, entonces es parte de las características que pueden llegar a facilitar este entorno donde se puede llevar a cabo una práctica colusiva. Buenas tardes, primero que nada felicidades por su esfuerzo de estar aquí. Voy a hacer 2 preguntas, primero para el doctor investigador y para el agente económico. Para el doctor investigador, ustedes presentan los diagramas para hacer la comparativa antes y después del presunto acuerdo colusorio. Al respecto, también me gustaría saber un poco más de los contrafactores. Por ejemplo, presentan el diagrama de flujo de los algoritmos. Lo que yo entendí, corrígeme si me equivoco, es sobre en el periodo de la presunta colusión. Mi pregunta sería, ¿existe información? Y en caso de ser, ¿cómo sería cómo fijan los precios las empresas antes del presunto acuerdo colusorio? Si esta es información, ¿cómo se hacía? La otra, un poco retomando lo que dice el agente económico, el mercado relevante son servicios digitales. Los agentes económicos tienen clientes digitales y tradicionales. Al respecto, me gustaría saber si la información que presentaron es para los 2 tipos de consumidores o solamente para un tipo de consumidor digital, y si fueran separados, ¿cuál sería el comportamiento de las tasas de los digitales versus la tasa de los tradicionales? E igual otro tema, ustedes presentaron temas de precios y sus variaciones, hacen mención de que, acorde con el código que nos muestran, el margen de ganancia es fijo. Entonces mi pregunta también sería, ¿cómo es el margen de ganancia previo a la colusión? Con eso terminaría y después pegamos. Sí, por favor. Adelante. ¿Quieres poner la presentación? ¿Hay posibilidad de, como vamos a hablar de las gráficas? Sí. ¿Nos puede ayudar con la presentación? Sí, por favor. En un momento de exposición crítica. Ay, muy amable, muchas gracias. Es importante analizar los contrafactuales en este tipo de escenarios. No tenemos información de cómo los fijaban antes, sin embargo sí podemos ver cómo definitivamente hay un cambio abrupto. En un escenario donde esta hubiera sido una correlación espuria o de otra manera hubiera sido un escenario completamente aleatorio, no hubiéramos visto un escenario donde al posterior se mantiene estable a este nuevo nivel. Hubiéramos visto un escenario donde uno fluctuaba bastante antes y se hubiera regresado a su normalidad. Así funcionan los ciclos más económicos, y también porque eso lo observamos con el comportamiento del Banco Central, que es el referente principal. También este tema de la volatilidad, es importante distinguir entre cómo funciona el mercado tradicional versus el digital. En el contexto del digital, parte de la característica esencial es su transparencia y su dinamismo. Esto lo único que refleja es una mayor volatilidad en el presente. Esto sucede lo opuesto.
este es un índice, esto mide las desviaciones estándar y aquí se observa cómo definitivamente se reduce y se mantiene en este rango menor. Entonces, ahorita podemos ver cómo está sucediendo con las criptomonedas. Es un escenario cada vez más volátil. ¿Por qué? Porque justo se trata de un mercado digital, a diferencia de un mercado tradicional. Entonces, ahorita no se tiene que esperar al día siguiente para saber la información que está sucediendo hoy en día. Hoy en día leemos los periódicos en línea, ya no como antes esperábamos 24 horas para tener la información del día anterior en papel. Entonces, esto hace que este dinamismo se debería reflejar en una mayor volatilidad, y aquí lo único que sucede es una menor volatilidad. ¿Quieres comentar? En respuesta a la última parte de su pregunta, los códigos que nos compartieron son únicamente para, son los códigos para establecer las tasas únicamente en las aplicaciones, no en el banco tradicional. Por favor. Gracias. Ahora para los agentes económicos. En esta cuestión de compartir información está la circular que establece la obligación. Al respecto me gustaría saber cuál es la información que establece esa obligación, el nivel de segregación, la antigüedad y la forma en que se va a compartir. Y si ustedes hacen esto un intercambio de información distinto, ¿y en qué sentido? Y si ese intercambio es el mismo para ustedes y la otra empresa que están imputando corrupción, o es algo generalizado a cualquiera que haya solicitado la información de intercambio de información. Una pregunta, gente, en los mismos términos que la autoridad requiere en su presentación para esta respuesta. No, no es necesario. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esta obligación de intercambio de información está establecida en la circular única bancaria. Entonces no forma parte de ley de competencia, simplemente una reforma que se hizo en el año 2020. La Comisión Nacional Bancaria estimó que la información crediticia es necesaria para que los bancos puedan hacer un correcto análisis de riesgos. Esto claramente es importante para ver a qué usuarios y en qué condiciones les va a ofrecer sus servicios. Esta información de riesgo crediticio se tiene que compartir en los términos del artículo 23 bis de la misma circular. A nosotros, para esta competencia, no se nos dio acceso a toda la circular, sino que se nos otorgaron dos artículos, 23 ter y 23 bis, pero no textual. Y además se nos incluyó el artículo transitorio que establece cuáles son los plazos en los cuales se puede solicitar esta información. Después del estudio del caso, se estima que Intasca, que es nuestra representada, hizo entrega de información crediticia a todas las entidades bancarias, que está formado por este mercado por más de 20 agentes económicos. Existe un solo agente económico que se quedó fuera del acceso a esta información crediticia. Y esto es porque realizó la solicitud fuera de un plazo. Y nosotros estimamos que esto consiste en una negligencia gravísima, porque era un plazo largo, de 40 días desde su inicio de operaciones. Entonces, que respondan que este plazo, que esta información la solicitaron por un error involuntario, no parece para esta parte, ni siquiera para la Comisión Nacional Bancaria, un motivo suficiente para que la información les sea entregada. Además, esta información crediticia, entendemos que nosotros es súper sensible, porque luego de estudiar qué es lo que incluye, entendemos que no solamente hace referencia a las deudas que tienen las personas, sino que también incluye en cierta medida un análisis de las rentas, las demandas judiciales, los embargos que puedan tener las personas, y por lo tanto, al ser información tan sensible, consideramos, sí que nosotros nos ponemos en el lugar del usuario, que somos clientes de Fintasca, que es la institución bancaria más antigua de un país, que está además posicionada como la número 1 de todo el país, que sabemos que tiene nuestra información, y sabemos que existe una ley, que ley es ley, y la ley obliga a compartirla entre las demás instituciones bancarias, fuera lo que diga la jurisprudencia, fuera lo que diga el derecho comparado. La ley dispone que esta información se tiene que compartir. Entonces, si yo soy un usuario, soy cliente de Fintasca, y sé que están compartiéndole información sensible a una fintech que está ingresando al mercado, que no cumple con plazos, que es irresponsable, entonces yo dejaría de desconfiar no solamente en mi prestador de servicios, que es Fintasca, sino que también en la banca en general, porque si la empresa número 1 no me garantiza esta seguridad, entonces ¿qué otra compañía me la va a asegurar? Además, analizamos un estudio que explica este riesgo,
respecto de las fintech que ingresan al mercado bancario, que lo puede explicar correctamente mi compañera. Era sobre el paper Fintech Entry and Market Competition, que se lanzó hace unos años, que dice de que las entradas de competidores efectivamente pueden mejorar la eficiencia del mercado. Sin embargo, si hay fintechs irresponsables con la información crediticia y si, por ejemplo, le entregaran un crédito a una persona que no es responsable, que tiene deudas, etc., se puede llegar a un menor excedente social. Por lo que nuestra representada encuentra irresponsable entregar esta información si es que esta empresa la usa de manera incorrecta. Nada, por último, para sumar, que al establecerse un plazo, el plazo es fatal. Es fatal porque lo que busca es proteger la privacidad de los consumidores. Como recientemente dijo mi compañera, la información es sensible. Y por algo se establece un plazo. Si no, la normativa no incluye un plazo y desintercambia información crediticia en cualquier momento. Pero por algo existe ese plazo. Y por algo se sanciona si no entregan la información crediticia a Trapeso por el hecho de simplemente no cumplir de manera diligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha concluido nuestro tiempo para las preguntas por parte del jurado a la autoridad y al agente económico. Les agradecemos su participación, les agradecemos su presencia y los invitamos a retirarse de la sala para que el jurado pueda comenzar con la deliberación. Les deseamos mucho éxito.